Presentaremos la unidad 3, la política educativa y el desarrollo estabilizador de 1958 a 1970 con los presidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho y Luis Echeverría Álvarez. Datos bibliográficos. Adolfo López Mateos nació el 26 de mayo de 1910 en Atizapán de Zaragoza. Fue hijo natural de Elena Mateos y, según algunos documentos, del español Gonzalo de Murga. Cursó sus estudios en la Escuela Nocturna de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional en la Ciudad de México. En su vida política fue licenciado en Derecho y fue senador de 1946 a 1952. También fue secretario de Trabajo y Previsión Social y realizó una importante labor de protección a sus trabajadores. También es sumamente importante mencionar que fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1958 hasta el 30 de noviembre de 1964. De su gobierno sobresalen las mejores cosas sociales, fiscales y económicas. El 27 de septiembre de 1960 se nacionalizó la industria eléctrica y fue creado el organismo descentralizado denominado Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confundan, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Por Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, 1958-1964, fundó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, el cual se creó con el objetivo de administrar y dar atención en salud pública. Igualmente, en 1961 fundó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI. El mismo INPI también contribuyó en el sector educacional, puesto que ofreció y garantizó la apertura de guarderías y jardín de niños, así como preescolares. Asimismo, con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, se repartieron a las escuelas de educación básica libros sin ningún costo. Adolfo López Mateos decretó la construcción e inauguró lo que se conoce hoy en día como la Ciudad Universitaria de Toluca, la cual contiene facultades de Ingeniería, Medicina, Derecho, Comercio y Administración, además de distintas áreas dedicadas al deporte, junto con el Estadio Universitario. También inauguró el Instituto Politécnico Nacional IPN, una edificación dedicada a la impartición de educación media superior. Adolfo López Mateos creó el Museo Nacional de Antropología, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural. En conjunto con su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, el presidente Adolfo López Mateos pudo lograr un gran auge económico. Algunos de sus logros fueron: los sectores industriales, automotriz y petroquímico crecieron en gran medida. La inflación se mantuvo más estable anualmente. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el presidente Adolfo López Mateos, el cual le haremos una serie de preguntas acerca de su gobernatura. La primera pregunta es: ¿en qué participó cuando José Vasconcelos era presidente? Participé junto con miles de estudiantes en la organización de mítines y manifestaciones a favor del movimiento vasconcelista. ¿En qué escuela y en qué año estudió? Estudié entre 1930 y 1934 en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y ahí me titulé de abogado. Luego fui designado a agente del Ministerio Público en Tlalnepantla. ¿Qué hizo entre los años de 1941 a 1943? Fui secretario general de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública. Al igual fui elegido como candidato del PRI a la presidencia de la República en 1957, resultando ganador de la contienda, tomando posesión del cargo el 1 de diciembre de 1958. ¿Cuáles fueron los aportes y las instituciones que creó? Realicé la creación del ISSSTE el 30 de diciembre de 1959. Hice la construcción de espacios educativos y culturales para el país, la modernización de vías de comunicación y el establecimiento del aguinaldo.
De esta manera concluimos la entrevista agradeciéndole al señor presidente por brindarnos un poco de su tiempo y de su atención. Gracias. Siendo presidente, Gustavo Díaz Ordaz. Nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés, en el estado de Puebla. Fue hijo de Sabina Bolaños Cacho y Ramón Díaz Ordaz. Su padre desempeñó diversos cargos políticos, entre ellos el jefe político del distrito poblano de San Andrés. En su vida política, en 1943 fue diputado federal y después senador de la República. En la Secretaría de Gobernación se desempeñó como director Asuntos Jurídicos y oficial mayor. Durante 1958 obtuvo la titularidad de esa dependencia. Renunció en 1963 cuando fue designado candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Resultó electo y tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 1964. Concluyó su mandato el 30 de noviembre de 1970. En su mandato desarrolló la reforma administrativa, la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Se iniciaron las obras del metro en la Ciudad de México y promulgó una nueva ley del trabajo para mejorar la situación laboral de los obreros. También bajo su mandato se originó el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la sangrienta matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre. Y 7 años después, el gobierno de José López Portillo le designó embajador de México en España. Y finalmente, Gustavo Díaz falleció en la Ciudad de México el 15 de julio de 1970. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, siendo el encargado de Educación Pública Agustín Yáñez, se impulsó la minería y la explotación petrolera, fundándose el Instituto Mexicano del Petróleo en 1965. Para 1968 se fundó la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez y se construyeron casas hogar, así como hospitales infantiles. En el gobierno de Díaz Ordaz fueron reformados los procedimientos legales e institucionales para que el Fondo de Operación y Descuento Bancario de la Vivienda facilite la participación a la banca privada. El programa es ingente interés social. Para cuidar los bienes supremos que me han sido confiados, sé que tendré que enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de difusión, de falsía, de injuria y de perversidad. Sé que en cambio millones de compatriotas están decididamente en favor del orden y en contra de la anarquía. Por Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Su gobierno reformó el impuesto sobre la renta, llegando a convertir este impuesto en el más bajo que existía en toda Latinoamérica. El impuesto sobre la renta se caracterizó por englobar los ingresos de las personas jurídicas y naturales. Se determinó un régimen de deducciones y uno de los presupuestos de organismos que estaban descentralizados. Gustavo Díaz Ordaz afirmó que el desarrollo de la nación se centraba en la utilización de los recursos naturales e hizo que el mercado interno mexicano fuera más fuerte. Estableció los créditos y la participación de inversión de otros países como un elemento adicional para completar su acción de sostenimiento. Logró aumentar la minería y se crearon varias instituciones importantes como la Empresa Mexicana de Cobre, el Instituto Mexicano de Petróleo y el Consorcio Minero de Peña Colorada. Se desarrollaron más de 200 plantas petroquímicas y se lograron crear 8 nuevas plantas de refinación. También se crearon plantas de servicio eléctrico. Hizo un aumento importante en la inversión pública sin incrementar la deuda externa. Fundó una estación para generar comunicación con satélites y se construyeron más de 14,000 kilómetros cuadrados en la red de caminos, inaugurando además la primera línea de metro en la capital de la nación. En cuanto a obras públicas, su gobierno fue el mayor de cantidad en aportes del país. Comenzó también a ser parte del Fondo Monetario Internacional e impulsó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Firmó el Tratado de Tlatelolco,
a través del cual se prohibieron las armas nucleares en esa zona. Por último, logró desarrollar la agricultura mexicana y mantuvo un superávit comercial, aumentando el crecimiento. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Presidente. Luis Echeverría Álvarez nació el 16 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Fue hijo de Rodolfo Echeverría y Catalina Álvarez. Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su vida política trabajó como secretario particular del general Rodolfo Sánchez, presidente del Partido Revolucionario Institucional. Fue secretario de Prensa y oficial mayor de la Secretaría de Educación. Luis Echeverría logró el triunfo en las elecciones de 1970, convirtiéndose en presidente. En su mandato aceleró el ritmo de la inversión pública y el extremo del diálogo entre el gobierno y los jóvenes, los obreros y los campesinos, reforzando la presidencia de México en todos los organismos y foros internacionales. En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, siendo el encargado de Educación Pública Víctor Bravo, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1970. Para 1971 se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, así como en 1974 se funda también la Universidad Autónoma Metropolitana. Otro programa de amplia incidencia en el medio rural fue el SAM. Dicho programa focalizó sus impactos en la cadena productiva agroalimentaria. El programa no solo atendía la demanda y el abasto de alimentos, sino la producción de la misma. Debido a que el programa estaba financiado directamente por los recursos petroleros, apenas duró de 1980 a 1982. Política que no continuó por los ajustes estructurales, la crisis petrolera y el comprometer los intereses económicos del sector agroempresarial. No nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Por Luis Echeverría. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. En 1946 se inscribió en el Partido Revolucionario Institucional PRI, donde ocupó varios cargos como oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional. Echeverría era el secretario de Gobernación encargado de la seguridad nacional durante la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El expresidente Gustavo Díaz Ordaz asumió en sus memorias la responsabilidad por esta represión, pero no la culpabilidad, la cual dijo compartían Echeverría y otros funcionarios de su gobierno. A Echeverría se le atribuye también la responsabilidad de una segunda represión estudiantil ocurrida durante su mandato el 10 de junio de 1971 con un saldo de 17 muertos, suceso conocido como el Halconazo. En su gobierno se registró la llamada Guerra Sucia, una campaña de represión de baja intensidad dirigida a frenar a los movimientos de oposición armada surgidos después de la masacre de 1968. A nivel internacional, ejerció un gobierno cercano a otros presidentes de América Latina, como Salvador Allende en Chile y Carlos Andrés Pérez en Venezuela,
con quien promovió en 1975 la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Se exageró mucho la cantidad. Yo sí te decía decir. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Puede haber sido alrededor de 30, realmente, yo creo. Y algunos soldados, algún oficial herido. Por eso en la Universidad de Michoacán, cuando se pidió un minuto de silencio, yo dije sí, por los estudiantes y los soldados muertos. Aquí no cayó muy bien eso. El movimiento de tropas siempre se generó por su comandante supremo, que es el presidente de la República. Sería muy lejos de la realidad pensar que cualquier secretario de Estado lo hubiera hecho. El asunto es muy complejo. Hay quienes afirman que usted fue el principal instigador, digamos, de los hechos del 2 de octubre. Sí, bueno, qué bien que hablemos de eso. Pero ¿cómo se le llama de cabeza un hombre de tanta experiencia y también informado? No fue así, de ninguna manera. Licenciado, pero usted tenía todos los hilos, digamos, de la política interna. Bueno, sí, hay mucha información, hay mucha intervención en muchos de los asuntos propios de la Secretaría. En ese conflicto lo atendió directamente el presidente, no podía ser de otra manera. Usted, como secretario de Gobernación, manejaba la Dirección Federal de Seguridad de sus investigaciones. Pero yo no producía los informes de la Dirección Federal de Seguridad, lo recibían muchas dependencias oficiales de la Presidencia de la República para abajo. Y con una gran rectitud estuvo a cargo de una gente tan recta y tan leal al régimen y a las instituciones como don Fernando Gutiérrez Barrios. Realmente nada en particular porque había habido muchos incidentes. Seguramente el movimiento iba terminando por su propia inercia. Es la impresión que yo recuerdo haber tenido. Nada más. De ninguna manera. Yo pienso que desde un principio debió haber mayor apertura de todas las autoridades. Desde el principio, desde el conflicto aquel, entre una escuela preparatoria y una escuela vocacional. ¿Y por qué no para que se analizaran los problemas de todo género, más que no el uso de la violencia? ¿Por qué no lo manifestó después del 2 de octubre, licenciado? Pues no tenía una intervención directa en ningún sentido. ¿Pero su desacuerdo con la solución? Bueno, estaba yo un poco marginado, en realidad, ¿no? Y las declaraciones del presidente, el informe 68, el informe 69, el relato más bien es el que él hizo. Hay que volver a verlo. Hablemos de la economía de 1958 a 1970. El gobierno adoptó la política del desarrollo estabilizador, que tenía como objetivo sustituir el crecimiento con inflación por un crecimiento económico sin inflación. Para lograrlo, buscaron controlar el precio de los principales elementos que influían en los costos de los productos industriales. El aumento de la producción contribuyeron a frenar la inflación y darle dinamismo a la economía mexicana. En los años anteriores, a los 50, se había desarrollado una sustitución fácil de importaciones en la industria que no ocupaba mucha tecnología, de artículos de consumo no duraderos como alimentos, textiles, ropa, entre otros. Se formaron secretarías de Patrimonio Nacional, de la Presidencia, Obras Públicas y el Departamento Agrario, así como en 1961 el Movimiento de Liberación Nacional,